El Señor nuestro Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, amigos que nos están escuchando, como siempre en este programa radial Probando los Espíritus. Gracias a nuestro Señor, vamos a estudiar una vez más la bendita y poderosa palabra de Dios. El hermano Necta no podrá estar este día con nosotros, tuvo algunos atrasos, esperamos en las próximas audiciones poder estar pues con él. Amigos y hermanos, vamos a continuar. Esta es ya la tercera conferencia, o el tercer tiempo que utilizamos para continuar y pues esperamos concluir también ahora el tema de las lenguas, ¿verdad? Estamos explicando ese punto importante que tenemos en la Biblia y que es mal entendido en la actualidad, y estábamos comparando con los fenómenos modernos en la actualidad y también pues lo que es el don bíblico. El don bíblico del hablar en lenguas. Esperamos darle conclusión a este punto en este momento porque ya tenemos, pues lo iniciamos, ¿verdad? Desde el jueves 5, estamos acá, y el viernes 6, y ahora pues que estamos ya, ¿verdad?, a 12 de enero. Qué bueno, amigos y hermanos, esperamos seguirles ayudando y que usted tome su Biblia y podamos compartir juntos esta palabra, analizarla de acuerdo a como el Espíritu Santo nos enseña en esta revelación, y que podamos ser enseñados todos por este Espíritu de nuestro Dios. Al final de el viernes pasado estuvimos hablando de que en el Nuevo Testamento el don de hablar en lenguas no se podía usar sin la presencia de incrédulos que entendían aquel idioma, como en el día de Pentecostés, por ejemplo, o de un hermano que pudiera interpretarlo para los demás. En Hechos capítulo 2, pues no encontramos a ningún intérprete cristiano porque había gente incrédula que entendía el idioma que se hablaba. Así que en Primera de Corintios encontramos una situación diferente. Allí se trata del uso de las lenguas en una reunión de la iglesia de una sola nacionalidad, o sea, donde todos hablaban el mismo idioma. Yo hablaba de un ejemplo, ¿verdad?, de una congregación de hispanos, por ejemplo, de cualquier nacionalidad. Para tal situación, la Biblia declara, pues, que, y si no hay intérprete, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 14:28 de Primera de Corintios. Por supuesto, la razón de este reglamento es que todo cuanto se hace en la iglesia debe hacerse para la edificación de los oyentes. Y al no entender el significado de las palabras del individuo que hablaba en otro idioma, sus palabras pues no les edificaría en nada. Y esto es cierto a pesar de la insistencia de algunos religiosos que la edificación viene al saber que Dios está usando al hermano o a la hermana para su gloria. Así dicen algunos religiosos modernos. Bueno, pero el apóstol Pablo se decía que no estaba de acuerdo con ellos y no está de acuerdo con tales personas que hablan así en este tiempo. Él insiste que la edificación depende de entender las palabras que habla el individuo. Vamos a darle lectura a 1 Corintios 14, versículo 5 hasta el 11 para seguir estudiando este tema. 1 Corintios 14, 5 hasta el versículo 11. El texto dice: Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.
Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Muy bien, amigos y hermanos. Aquí tenemos esta lectura interesante. Al que ora en lengua sin intérprete, también le dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, le dice, pero el otro no es edificado. Y es por este motivo, amigo radio oyente, que declara en el 14, 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Qué bueno es entender el mensaje tan claro, sin ninguna dificultad. Pero, mi amigo, en las religiones modernas se observa que hablan en lo que ellos llaman lenguas en la congregación, pero sin intérprete. Alegan estas personas tener el Espíritu de Dios, pero desobedecen los mandamientos directos de este Espíritu, mandamientos que están aquí revelados en el Nuevo Testamento. Algunos rechazan lo que la Biblia dice en este punto. Otros dicen que lo aceptan y que quisieran tener un intérprete, pero dicen que Dios todavía no les ha contestado sus oraciones. Pero mientras tanto siguen desobedeciendo el mandamiento del Espíritu Santo. ¿Es esto, amigo radio oyente, respetar la palabra de Dios? ¿No les parece extraño, usted que nos escucha y que ha llevado la secuencia de estos estudios, no le parece extraño que nunca les falta quien hable en lenguas, pero siempre les falta quien las interprete? Y es aún más extraño que nunca pueden hablar en idioma de algún extranjero que por casualidad está presente para que él compruebe si sus poderes son o no del Espíritu Santo. ¿Serán guiados por el Espíritu Santo a desobedecer la palabra del mismo Espíritu? ¿Qué cree usted, amigo, que está escuchándonos? Hay otra pregunta interesante que muchas personas, hablando de los fenómenos modernos, por supuesto, dicen que es un poder incontrolable. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿será un poder incontrolable el don de hablar en lenguas? En el Nuevo Testamento, el don de hablar en lenguas, como todo don espiritual, era un don que estaba sujeto a la dirección del dotado. Escuche bien esto. El que tenía el poder de hablar en lenguas, bien podía hacerlo cuando quisiera, cuando quería o debía. Y abstenerse también cuando debía. No era un poder incontrolable. Ahora, de otra manera, las exhortaciones que encontramos del apóstol Pablo en el 27 y 28, versículos del capítulo 14, 27 y 28, si esto no fuera posible, las palabras aquí, la exhortación del apóstol Pablo no tendrían ningún sentido. El texto dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Fíjese usted en este versículo 27 y 28, 1 Corintios 14. Decimos el texto así claramente para que usted corrobore, mi amigo, para que usted vaya a su propia Biblia y estudie con nosotros esta palabra. Fíjese que si no tuvieran el control sobre su don, los primeros cristianos que lo tenían, ¿cómo harían para detenerse y abstener de hablar mientras otro hablara? ¿Cómo irían por turno y se limitara en una ocasión a 2 o 3 oradores? ¿Cómo podrían callarse al no haber intérprete? Esto, si fuera incontrolable, no tendría ningún sentido de parte del apóstol Pablo para ellos. Pero los que en la actualidad alegan tener estos poderes, los fenómenos modernos, no observan estos reglamentos. Hasta se
atreven a decir que no pueden callarse, que no pueden controlarse, porque el Espíritu se posesiona de ellos, que los domina, que el Espíritu está glorificando a Dios en ellos y que ellos no pueden controlarlo. Así dicen ellos. Dicen que no pueden callarse al ser impulsados por el Espíritu Santo, porque esto sería, según ellos, escuche bien, según ellos dicen que sería apagar el Espíritu o resistirlo. Nos hace pensar, amigos, que el don que ellos tienen no es igual en ninguna manera al don de hablar en lenguas, según habla el Nuevo Testamento. No es el mismo don, y esto debe de estar muy claro. Ahora, en las Escrituras de 1 Corintios 14, 33 y 34 tenemos una enseñanza siempre del apóstol Pablo. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora bien, en el Nuevo Testamento las mujeres no podían ejercer el don de hablar en lenguas en la congregación. En el contexto de los dones espirituales, especialmente, ¿verdad?, el don de hablar en lenguas y el don de la profecía, el apóstol Pablo les escribió: como en todas las iglesias de los santos. Versículo 33, ¿verdad? Como en todas las iglesias de los santos. Ahora bien, aquí hay un punto bien importante. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Por supuesto, este es un mandamiento claro, directo, específico. No necesita de tanta explicación, no necesita también de una revelación adicional para entenderlo. Está bien claro. En todas las iglesias de Cristo del primer siglo, dice el texto que las mujeres debían guardar silencio en los cultos, en las reuniones de la iglesia, y que deben aprender en silencio. El texto dice que en todas las iglesias de los santos, y dice vuestras mujeres. En el contexto general de este pasaje, se está refiriendo a todas las hermanas de la congregación local, ya sean hermanas casadas o no casadas, viudas o no viudas, ya sean jóvenes o jovencitas, pero el mandamiento es que estén en silencio. El texto dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, no solamente en las congregaciones de las iglesias en Corinto, sino que quiero decirles que esta carta de Pablo a los Corintios, aparte de ser una carta circular, también era una carta o es una carta universal para todos los tiempos y en todo lugar del mundo. Las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia. Ya este mandamiento se inició de acuerdo al desorden que se estaba dando allá con los corintios, ya que era una de las congregaciones en Corinto que tenían la mayor parte de los dones. Y ahí es donde hubo una regulación no nacional en Corinto, sino una regulación internacional, mundial, en todo el mundo, para todas, oiga usted el término, todas las iglesias, término plural, iglesias de Cristo, iglesias formadas por los santos, dice el versículo 33. Y luego dice vuestras mujeres, todas las mujeres. No dice tampoco específicamente las mujeres de los profetas, pero dice todas las mujeres callen en las congregaciones. También especifica el texto las congregaciones de todo el mundo. Como en aquel tiempo, lo mismo también ahora. Así las iglesias de Cristo están sujetas a estos mandamientos específicos, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pero quisiera leer un texto paralelo y es 1 Timoteo, en el capítulo 2, mi amigo radio oyente, analizando esos versículos. Vamos a leer del capítulo 2, 1 Timoteo, del 10 al 14, al 15, para tener allí una enseñanza un poco más amplia. Dice el pasaje: sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. ¡Qué bien! El apóstol Pablo nos está enseñando que hay dos prohibiciones en estos dos pasajes, en este versículo 11 y 12. La mujer, por supuesto, aprende en la congregación cuando llega a las reuniones. Ella es también edificada, pero de una sola manera, en silencio, dice el versículo 11. Aprenda en silencio. No hay otra manera en que diga el Espíritu Santo que la mujer puede aprender en la reunión, sino en silencio. Versículo 12 nos dice, porque no permito a la mujer, dos cosas, mi amigo radio oyente, están prohibidas por el Espíritu Santo: enseñar sobre el hombre y ejercer dominio sobre el hombre. Si no, dice que esté sujeta en silencio. Versículo 12. Pero muchas veces nos preguntamos por qué este mandamiento. Es bien sencillo, mi amigo. Es simple. Recuerde que dice Dios en el 13, porque Adán fue formado primero. Y Dios habla con primeros porque Él es de principios. Por tanto, Él trata con el hombre. Y dice que después fue Eva, por tanto. Y el problema es que Eva, allá en el Edén, ustedes se acuerdan, en el huerto, ella tomó el control. Ella tomó el liderazgo allá en el huerto y llevó y sedujo también a su esposo al pecado. Esto pasó y como consecuencia, por supuesto, Dios ha dado el lugar del trabajo en el ministerio, en la iglesia, la enseñanza, la predicación a los hombres. Dice el texto, y Adán no fue engañado, versículo 14, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Sí, aquí es de lo que estamos hablando. Génesis capítulo 3, 1 al 6. Se nos enseña cómo la mujer incurrió en transgresión. Pero, dice el 15, se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esta palabra engendrando es una palabra que ha traído complicaciones para muchas personas hoy, pero es una palabra griega que quiere decir criando hijos. Si usted busca en el griego, en el original, la palabra engendrando significa criando hijos para la gloria de Dios en el hogar, en la familia. Por tanto, amigos, aquí tenemos el trabajo de la mujer en la congregación. Ahora, yo sé que esto es muy extenso y en otra oportunidad vamos a ampliar este estudio sobre el silencio de la mujer en las reuniones de la iglesia. Vamos a hablar de esto con más amplitud en el futuro. Pero por el momento estamos hablando que las mujeres que tenían los dones de hablar lenguas en el primer siglo también no debían ejercer este don en las reuniones de la iglesia. Pero en muchas religiones modernas que alegan tener el don de hablar en lenguas, las mujeres ejercen su don, cualquiera que sea su don, ahora, en la actualidad. Algunas ejercen hasta el don de pastoras, como algunos les llaman, o predicadoras desde el púlpito, y también pues directoras de cantos, ¿verdad? Esto lo hacen ahora en público en la congregación y en general desobedecen así el reglamento de Dios. Lo que deberían hacer es escuchar el consejo del apóstol Pablo. Dice el 14:37 de Primera de Corintios, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Sí, es importante ser muy espiritual para reconocer estos mandamientos, especificaciones. Si alguno se cree profeta en aquel tiempo y ahora si es espiritual, pues reconozca, dice el apóstol, que esto que está escrito son mandamientos del Señor. Pero en el primer siglo, ¿por qué hablar en lenguas? ¿Por qué se hablaba en lenguas? Bueno, mi amigo, en el Nuevo Testamento, el don de hablar en lenguas podía servir uno de dos propósitos específicos. El primer propósito principal era de servir como señal a los incrédulos. En este sentido, algún hermano o hermana habló en lenguas para confirmar la palabra del evangelio que predicaban los cristianos. Primera de Corintios 14:22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto mismo fue el resultado, mi amigo radio oyente, allá en el día de Pentecostés, cuando el don de hablar en lengua sirvió para confirmar la predicación del apóstol Pedro. Tan potente fue la señal que Pedro pudo
acusarles, sí, de haber dado muerte al Hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Como 3,000 creyeron esa predicación y obedecieron el Evangelio de Cristo. Claro que en Pedro en ese momento y los demás apóstoles se estaba cumpliendo la profecía de Marcos 16, 17, que nos enseña a nosotros el don que ellos iban a recibir, y fue cumplido en ellos en el día de Pentecostés. Hablarán lenguas, echarán fuera demonios y así sucesivamente. En ese día ellos ejercieron este don. Esto fue el resultado. Muchos se convirtieron en ese día. Pero mi amigo, las jerigonzas que nadie entiende no sirven como señal a los incrédulos. Es precisamente esto que Pablo explicó a los corintios cuando ellos hablaban en idiomas que ninguno de los asistentes a sus reuniones entendía. Dice allí en el 14:23, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Sí, 14:23. Fíjese, mi amigo, que si fuéramos desconocedores de la Biblia, sí, si nosotros fuéramos desconocedores de la Biblia, esto podríamos pensar nosotros de aquellos que hablan en jerigonzas. Pero conociendo lo que la Biblia enseña sobre las lenguas, nos damos cuenta entonces que ellos realmente no tienen este don, sino que están movidos por sus propias emociones y por el espíritu del error. Mi amigo radio oyente, en forma de conclusión, quiero decirles que el don de hablar en lenguas, cuando fue usado correctamente en el pasado, convencía al incrédulo. Pero las jerigonzas no convencen. Al contrario, mi amigo, confunden y aún hacen que el indocto o el incrédulo piense que están locos y que son fanáticos. El segundo propósito que en el Nuevo Testamento presenta para hablar en lenguas, aunque no su propósito principal, por supuesto, fue que servían para la edificación en la iglesia. 14:5 de 1 Corintios. Pero para el cumplimiento de este propósito fue necesario que hubiera, no olvide, que hubiera intérprete. Dice el 14:26 al 28, ¿qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto, dice, por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, pues calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto es la instrucción divina con respecto al don de hablar en lenguas. Este fue un don que, por supuesto, existió en el pasado en la iglesia primitiva con un propósito fundamental y primordial. Ahora ya no está el propósito por qué existir en nuestro tiempo, y hemos tratado de aclarar lo que es realmente el don bíblico de hablar en lenguas y el fenómeno moderno, que no es un don realmente de parte de Dios. Quiero decirles que las lenguas en el Nuevo Testamento, así, en resumen, mi amigo radio oyente, eran idiomas como el inglés, como el francés, el griego o el alemán. Estos eran idiomas, las lenguas. No se hablaron sin un intérprete. Estaban sujetas también a la dirección y la voluntad del que los poseía, es decir, del dotado, ¿verdad? No se hablaban por mujeres en la congregación tampoco, y eran por señal al incrédulo, y se traducían para la edificación de la congregación. Las lenguas, según el Nuevo Testamento, era esto. Pero lamentablemente en las religiones modernas no son idiomas, sino expresiones extáticas, jerigonzas, como se pueden observar aún en las religiones paganas. Se hablan sin intérprete, son incontroladas. Se habla también por mujeres en las congregaciones y no son por señal al incrédulo.
y no se traducen tampoco para la edificación de la congregación. Todo es al contrario. Por tanto, les animamos a que sigan el estudio de la palabra del Señor y con gusto nosotros estamos para ayudarles. Hemos estado estudiando a través de este tiempo, desde el año pasado hasta finalizarlo y entrando a este año, terminando con este estudio, para ayudar a ustedes, amigos, para que no sean engañados por la falsa doctrina, por el espíritu de error. Recuerde que 1 de Juan 4:1 nos enseña, probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por tanto, es de suma importancia que nos pongamos a cuenta con nuestro Dios, busquemos la forma de agradar a Dios conforme a su voluntad revelada en el Nuevo Testamento. Cualquier información que usted desee sobre la verdad, nosotros podremos ayudarle. Si usted desea, mi amigo radioyente, este estudio de las lenguas o del propósito de los milagros que hemos venido estudiando anteriormente, si usted desea alguno de estos estudios, le ha parecido bien, quisiera volverlo a escuchar, nosotros con todo gusto le proveemos completamente gratis CDs de estos estudios grabados para que los escuche en su hogar a la hora que usted desee. Por supuesto, si usted desea el estudio impreso, también lo tenemos disponible para ayudarles, para que usted pueda corroborar con su propia Biblia y estudiar la palabra de Dios. También les ofrecemos cursos bíblicos completamente gratis. Todo lo que la Iglesia de Cristo ofrece para su ayuda está a su alcance con solamente tener el deseo de estudiar, conocer la verdad, preparar su alma y enseñar también a otros esta verdad. Estamos a la orden y a la disposición de ustedes, amigos. Siempre en nuestros programas usted puede contactarse al 2669-5150 y puede hacer su pedido. Cualquier material que desee para conocer más de la palabra de Dios está a sus órdenes. Así que ahí hay cursos bíblicos completamente gratis y predicaciones en audio grabadas para que usted pueda escuchar. Amigos, les invitamos a las reuniones de las iglesias de Cristo en la zona oriental y por supuesto en las iglesias de Cristo que existen en el mundo y que a través de la internet pues nos escuchan también muchas personas. Les animamos a buscar la iglesia de Cristo, la iglesia que Él edificó y compró por su propia sangre. ¿Quiere usted gozar de esas bendiciones? ¿Quiere usted gozar de esa comunión, de esa armonía, de esa paz, de estar en la luz con Dios? Le invitamos a formar parte de esta gran familia de la fe, obedeciendo el Evangelio de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, confesando su fe en Cristo, aceptando, mi amigo, que usted es pecador y que Dios tiene poder para perdonarle, que usted necesita de Dios. Por tanto, Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Haga usted, mi amigo, como aquellos 3,000 de Hechos 2:41, que dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiere usted hacer y pasar este mismo proceso bíblico? Hágalo. Estamos para ayudarles y aquí pues les invitamos y están las direcciones de las iglesias de Cristo en San Miguel. Que el Señor les bendiga, amigos y hermanos. En tus pisadas.